Buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Y pues hoy les venimos a presentar sobre las ideologías antagónicas que abarcaron un cierto tiempo aquí en lo que hoy es México. Y bueno, mi equipo está conformado por Lluvia Daniela Becerril, Brenda Noemí Mendoza Álvarez, Juan Carlos Salinas García, Yamile Natalie Olvera, Roberto López Chávez y su servidora Trujillo Castillo Diana Karen. Y por el momento le cedo la palabra a mi compañero Roberto, que nos va a explicar sobre la ideología monarquista. Bueno, yo les voy a hablar sobre el monarquismo. Su ideología del monarquismo es una ideología que busca defender el establecimiento, la preservación o restauración de una monarquía como forma de gobierno. ¿Cuándo se creó el monarquismo? Su periodo histórico comprende desde la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación del Plan de Casa-Mata y la instauración de la República Federal en 1823. México fue la única nación que adoptó un régimen monárquico después de su independencia de España. Su principal expositor fue Fernando VII. Los actos en los que influyó fue el absolutismo total y declarado o expreso, la racionalización del poder, el reformismo económico y social, puesto de potencia líder, el filantropismo, el influjo de la revolución e independencia norteamericana, influjo de la Revolución Francesa, carácter ilimitado del poder real. Bueno, ahora le toca a mi compañera Brenda Noemí sobre que nos explique sobre la ideología republicana. El republicanismo como ideología no es necesariamente antimonárquico. Busca también un sistema político que protege la libertad y especialmente se fundamenta en el derecho, en la ley como expresión de la voluntad soberana del pueblo y la que no puede sustentarse como un gobierno legítimo. Como teoría política, el republicanismo propone que defiende la república como el modelo de gobierno óptimo para el Estado. En sentido estricto, la república se define naturalmente en oposición a la otra forma actual de gobierno en los países occidentales, la monarquía. El Partido Republicano es el más convencedor de los dos más grandes partidos del país
En Estados Unidos se suele llamar esta doctrina defensora del libre mercado y en de intervención del Estado, compensadurismo fiscal. Se fundó el 20 de marzo de 1854. Fue el principal partido político del país desde su creación después de la Revolución de Independencia y hasta la Guerra Civil de 1860 y 1865, cuando fue proscrito y se evitó la participación eclesiástica en los asuntos políticos. Los expositores en México, los más importantes, puede decir, fueron don Lucas Alamán, don Agustín de Iturbide, don Anastasio Bustamante, don Miguel Miramón, don Antonio López Santa Ana, Y ahora mi compañera Noemí nos va a explicar sobre sus actos influyentes de esta ideología. La Constitución en 1824 fue la primera constitución oficial de México como nación independiente. Estaba conformada por 7 títulos y 71 artículos. Se implantó el sistema de federalismo en una república representativa popular, la cual originalmente estaba integrada por 19 estados y 4 territorios federales. Pero después de un par de ajustes, ese mismo año el país quedó integrado por 19 estados, 5 territorios federales y un distrito federal. La nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por ley y se prohíbe cualquier otra. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular. Se divide el supremo poder de la federación para su ejercicio, el legislativo, ejecutivo y judicial. Se deposita el poder legislativo de la federación en un Congreso General. Se divide en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. La libertad política se imprenta en la federación
y en los estados. Se deposita el supremo poder ejecutivo de la federación en un solo individuo que se Ay, no, me salí. Bueno, ahora mi compañera Lluvia Daniela nos va a explicar sobre la ideología del centralismo. Te cedo la palabra, Lluvia. La ideología del régimen centralista fue una doctrina política que promulgó la centralización política o administrativa, es decir, que fue un espacio específico que controla el gobierno del Estado, o sea, un Estado centralizado que solo el gobierno central tiene el poder de tomar decisiones políticas. Se fundó el 30 de diciembre de 1833 con la promulgación de las 7 leyes constitucionales, aunque ya en 1835 se había derogado la Constitución Federal de 1824, la cual la República Centralista duró casi 11 años. Sus principales expositores centralistas fue José Fernando Ramírez, Octavio Muñoz Ledo, Manuel Gómez Pedrosa, Mariano Otero Melchor Ocampo, José María Lafragua, Juan José Espinosa de los Monteros, entre otros. Actos que influyó en México fue en crear las 7 leyes, la cual causó la sustitución de la Constitución de 1824. Entre una de las características que poseyó el régimen centralista es en crear 4 poderes legislativos, 4 poderes. La primera era el legislativo, el segundo ejecutivo, el tercero judicial y el cuarto era el supremo poder conservador que dependía del presidente sobre sus decisiones, que eran limitadas y que solo los ricos podían votar. Bueno, ahora mi compañero Juan Carlos nos va a explicar sobre la ideología federalista. Te cedo la palabra. El federalismo es una doctrina política que busca que una entidad política u organización esté formada por organismos que son estados, asociaciones, agrupaciones, sindicatos, entre otros, que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía, estado federado o federación. ¿Cuándo se creó el federalismo? El Congreso promulgó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana el 31 de enero de 1824 para conjurar la amenaza de los estados secesionistas. Sus principales expositores fueron Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farias y Antonio López de Santa Anna. Actos influyentes en México. Los factores que influyeron en la centralización del poder fueron sustitución de las elecciones indirectas por las directas, eliminando así la fuente de poder de las élites regionales, el reparto agrario. Algunos países con regímenes federales son Austria, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Birmania, Estados Unidos, India, México, Rusia, Venezuela y Suiza, que a pesar de llamarse confederación helvética funciona como una federación. Bueno, ahora a mí me toca explicarles sobre los conservadores o la ideología conservadora.
Los conservadores en política se denominan conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones, generalmente de centro-derecha y derecha, que favorecen las tradiciones y que son adversos a los cambios políticos, sociales y económicos radicales, oponiéndose al progresismo. En lo social, los conservadores defienden valores familiares y religiosos. Su fundación fue en 1796. Luis de Bonald definió los principales conservadores como monarquía absoluta hereditaria, autoridad patriarcal, soberanía religiosa y moral de los papas, los reyes de la cristiandad. En su obra de Religio Politecchi. Sus principales expositores fue José Justo Corro, Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo, Francisco Javier Echeverría, Valentín Canalizo, Mariano Paredes y Riaga. Los actos que influyeron en México o que participaba esta ideología fue cuando se opusieron al régimen federalista después de la independencia u autonomía de los estados de la federación, la igualdad política, al sufragio universal, el establecimiento de tolerancia religiosa y la extinción de privilegios de los superiores, el clero y la milicia, así como la confiscación de los bienes de la iglesia. Pues aquí me quiero referir a que antes en nuestro país los cleros, los papas, los de la iglesia, tenían esos espacios, y también la milicia, y así que ellos se opusieron a que se los quitaran. Además del conservadurismo en México, también existió el conservador en Portugal, España, Rusia y ya. Ahora le toca a mi compañera Natalie que nos hable sobre el liberalismo y le cedo la palabra. Sí. El liberalismo es la doctrina filosófica que prioriza la protección y fomento de las libertades individuales como el problema central que debe atender el ejercicio político. El liberalismo y el conservadurismo fueron las dos ideologías políticas predominantes en México durante el siglo XIX. Sus principales ideólogos fueron José María, Luis Mora y Noberto Martínez Leal. El liberalismo comenzó como una doctrina general y un esfuerzo político en respuesta de las guerras religiosas establecidas en Europa durante los siglos XVI y XVII, aunque el contexto histórico de la ascendencia del liberalismo se remonta en la Edad Media. Los principales expositores fueron Valentín Gómez Farias, José María Luis Mora y Benito Juárez. Sus actos: los liberales buscan restablecer la Constitución de 1812 para recuperar la autonomía del virreinato. Dentro de la sociedad mexicana, la institución que siempre ha repercutido fue la Iglesia. Su incidencia se debate de acuerdo al grado de identidad apropiado por los creyentes. De ahí el poder de la Iglesia se visualiza entre 1810 y 1857 como una culturización, dada por un pueblo evidentemente católico, apostólico y romano. Propiedad. División de poderes y formas de gobierno. Bueno, eso sería todo. Gracias por su participación, chavos. Y nos veríamos en la siguiente.